Contacto Vital. En Contacto Vital, el tema de hoy. 8:11 de la mañana, hora en Venezuela. Ya venimos a nuestra primera parte del tema de hoy, en esta cita número 50. Ah, es la 53. Sí, no sé por qué creí que era más. Y el tema, atención, que yo lo llamo el poder de las preguntas. Dudé en llamarlo el poder de las preguntas o preguntas poderosas. Los dos títulos pues aplican a lo que quiero transmitirles en esta mañana. Y deseo con todo mi corazón, de verdad, ahí está bien, Paula, el volumen. Deseo con todo mi corazón que le pueda ser de mucha utilidad este tema, estas reflexiones. Y comienzo por decirles que sin duda, mientras usted y yo existamos en esta travesía de la vida, vamos a enfrentar momentos difíciles, situaciones inesperadas, acontecimientos que si no los sabemos gestionar, podemos, perder el enfoque, podemos paralizarnos y quedarnos en una actitud ahí de parálisis, derrotista, y en una actitud estancados en lo que yo llamo en modo víctima. Que la víctima no es solo aquella a la que llora. Una de las características fundamentales de la actitud de víctima es que te paralizas y no accionas. Otra característica de la víctima es que te paralizas y culpas a los demás y esperas que sean los demás que accionen. Esa es la característica fundamental de la víctima. No acciona, culpa a los demás y se queja. Ahora, frente a esos acontecimientos, como les digo, difíciles que van a venir en la vida, porque es parte de la existencia, siempre nos hacemos preguntas, pero es vital hacernos las preguntas que definitivamente nos ayuden a avanzar, nos ayuden a crecer, es decir, preguntas que nos ayuden a transformar la adversidad en una oportunidad para avanzar y para crecer. Por eso es que el tema lo llamo el poder de las preguntas para avanzar y crecer. Ahora, lo más humano, mis queridos oyentes, lo más común y lo más humano es que frente a estos acontecimientos inesperados, a esas situaciones difíciles, llámese enfermedad, llámese ruptura de pareja, llámese decepciones, pérdidas de trabajo, fracaso en algún proyecto, lo más común y lo más humano y lo más natural es que se activa en nosotros el diálogo interno con 3 preguntas puntuales, muy comunes para todos nosotros los seres humanos. Y usted comience a pensar en algún momento difícil que usted vivió, chequee si usted no se hizo estas preguntas. Por lo menos una de las 3 que le voy a compartir, usted se hizo cuando de repente hubo una situación inesperada, un acontecimiento difícil. De esas situaciones, esos momentos difíciles, por lo general caemos en este diálogo a preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿A usted le ha pasado? Cuando de repente hay algo que ocurrió que usted no lo esperaba, y usted dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué hice para merecer esto? Y también nos preguntamos, una muy común, ¿qué hay de malo en mí para que me pase esto? Recuerdo a mi mamá cuando estaba enferma, que ¿por qué me pasa esto? 3 preguntas, atención mis queridos oyentes, que sin duda nos paralizan. Cuando usted se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Qué hay de malo en mí? Esa pregunta tiene el poder de paralizarte. Nos paraliza, nos hunde en el dolor y la rabia y, peor aún, estas preguntas activan el modo víctima en nosotros, porque nos sentimos víctimas del por qué me pasa a mí, qué hice de malo, por qué a mí, qué tengo de malo. Estamos activando el modo víctima y quedarnos en modo víctima, porque sin duda cada vez que ocurre un acontecimiento difícil, por segundos, por momentos se va a activar el modo víctima, o sea, nos sentimos víctimas de la situación, pero necesitamos estar atentos porque quedarnos en el modo víctima nos impide accionar y descubrir que hay grandes enseñanzas y grandes oportunidades para avanzar, para crecer en cada circunstancia, por muy difícil y dolorosa que ésta sea,
cada circunstancia difícil, cada circunstancia inesperada, siempre es una gran oportunidad para avanzar, para crecer y para ver una cantidad de situaciones en nuestra vida. Estas 3 preguntas, mis queridos oyentes, el ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué o qué hice para merecer esto? ¿Qué hay de malo en mí? Sin duda alguna, tienen el poder de paralizarnos, tienen el poder de incrementar el dolor, la rabia, y quedarnos allí nos hace muchísimo daño. Por eso es que necesitamos usar el poder de otras preguntas cuando nos encontremos en situaciones particulares. En la segunda parte vamos a ver qué preguntas poderosas podemos hacernos en circunstancias muy particulares. Hoy apenas voy a traerme 3 circunstancias que son difíciles, que son inesperadas, que casi todo el mundo las hemos atravesado, y qué preguntas nos podemos hacer para no quedarnos en el modo víctima. Contacto Vital. Seguimos entonces con este tema que yo llamo el poder de las preguntas para avanzar y crecer, que también puede llamarse preguntas poderosas. Vaya el saludo para la gente que está conectada en TikTok y también por la web. Saludos Liliana Melián, allá en Yaritagua. También a Lue, allá en Paraguay. Aquí en Bejuma hay mucha gente conectada. María Duarte. En Dallas, Rosana Fasoni, gracias. Más adelante al final los saludo a todos. Muchísimas gracias por estar allí. Entonces en esta segunda parte les quiero compartir qué preguntas podemos hacernos, que son preguntas poderosas, que nos pueden sacar del modo víctima, de la parálisis, frente a situaciones particulares. En este momento, frente a la situación de que de repente podamos perder un trabajo por despido. ¿Usted alguna vez ha vivido la experiencia de perder un trabajo de forma inesperada? Cuando usted no estaba contando que iba a perder el trabajo, de repente entonces la empresa hace reducción de personal y bueno, ocurre algo que usted queda sin empleo. Por supuesto, allí por segundos se va a activar nuestro diálogo interno preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice de malo? ¿Pero por qué la vida es tan injusta conmigo? ¿Pero por qué Dios permite que me saquen de este trabajo? Es decir, preguntas, como les decía al inicio, que lo que van es a paralizarnos y activar el modo víctima. Ahora, es inevitable que pasemos por ese trayecto de preguntarnos esto, el por qué, qué hice, pero inmediatamente, lo más rápido que podamos, necesitamos cambiar las preguntas para que entonces no nos quedemos allí en el modo víctima, no nos quedemos paralizados. Y cuando estamos frente a eso, a que perdimos un trabajo de forma inesperada, es importantísimo, es vital preguntarnos, ¿a quién le puedo ofrecer ahora mi experiencia? Es importante preguntarnos qué puedo hacer en este momento. Es importante preguntarnos qué enseñanza me está dejando esto que acaba de ocurrir, que me despidieron cuando yo no lo esperaba. Fíjense que estas preguntas, ¿a quién le puedo ofrecer mi experiencia? ¿Qué puedo hacer en estos momentos? Nos llevan a la acción. Nos ponen a pensar, ok, ¿qué voy a hacer ahora? ¿A quién le puedo ofrecer? Nos sacan de la parálisis, nos sacan de la inacción y nos ponen a pensar, ¿qué puedo hacer? Y la pregunta, ¿qué enseñanza me deja este despido? Es una pregunta para reflexionar, porque en cada situación, en cada evento inesperado, por muy doloroso, por muy difícil que sea, es importante preguntarnos, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué enseñanza me deja esto? Ojo, que es totalmente diferente a quedarnos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice de malo? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? Porque te digo, estas preguntas te van a dejar en dolor, en frustración, en rabia, en desesperanza. Entonces hay que cambiarlas por ¿a quién le puedo ofrecer mi experiencia? ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Qué enseñanza me deja este despido, esta experiencia? Ahora, hay otra situación que
Creo que todos las hemos vivido, porque yo tampoco me he escapado de esta experiencia. ¿Usted alguna vez ha tenido la experiencia que ha fracasado en algún proyecto o en alguna meta que se ha trazado, no la ha logrado, lo ha vivido? ¿Verdad que es muy común que lo primero que decimos es, ay, pero ¿por qué tengo tan mala suerte? Y lo primero que decimos es, pero ya va, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué soy tan... Una palabra muy grotesca, muy usada por nosotros aquí los venezolanos? ¿Por qué soy tan bruto? ¿Por qué soy tan bobo, tan boba? ¿Por qué no vi esto? Es decir, lo más común es cuando fracasamos en un proyecto o no logramos una meta, es activar ese diálogo, ¿sabes? De juzgarnos, de criticarnos, y eso también va a generar dolor, va a generar rabia, va a generar frustración y por supuesto va a activar el modo víctima. Entonces, frente a esta situación, cuando no logramos un proyecto, cuando fracasamos en un proyecto, cuando no logramos una meta, vienen las preguntas poderosas que nos van a sacar del modo víctima. La primera, ¿qué aprendí con esto que no logré? Con este proyecto que no logré, ¿qué aprendí? Siempre recuerdo cuando los pacientes hablan conmigo de que se sienten fracasados, que cómo es posible que yo voy a fracasar con el miedo al fracaso. El ejemplo muy común, Thomas Edison. 1000 veces tuvo que intentar hasta llegar a crear la bombilla. Ajá, y cuando ya iba por la 800 decía, ya sé 800 formas de cómo no se hace un bombillo. Eso se estaba haciendo las preguntas correctas. ¿Qué aprendí ahora que no logré hacer el bombillo? Y él, ok, ya sé 800 formas de cómo no se hace un bombillo. Es importante preguntarnos cuando hemos fracasado en un proyecto, ¿qué estrategias fallaron? Ajá. ¿Para qué me sirvió esta experiencia ahora que no lo logré, que no logré esta meta, que fracasé en este proyecto? ¿Qué puedo hacer ahora con esta experiencia adquirida? Fíjense que son preguntas que definitivamente nos llevan a buscar respuesta y accionar, no a quedarnos en el lamento, no a quedarnos en el dolor, en la rabia, en la frustración, y mucho menos quedarnos en la víctima de por qué a mí, pero por qué por qué siempre fracaso, por qué tengo tan mala suerte, por qué Dios permitió que yo hiciera esto. Todo eso lo habla una víctima y eso es lo que nos hace que nos paraliza. Contacto Vital. Venimos con nuestra parte final del tema de hoy, que yo he llamado el poder de las preguntas para avanzar y crecer. Ya lo vimos algunas preguntas cuando hemos perdido un trabajo o cuando hemos fracasado en un proyecto o en el logro de una meta. Ahora, hay una circunstancia, mis queridos oyentes, que creo que todos las hemos pasado y de repente, si usted no la ha pasado, bueno, ojalá que nunca la pase, pero es casi inevitable, y es cuando estamos frente a la enfermedad, cuando de repente aparece una enfermedad en nuestra vida o a veces diagnósticos graves de forma inesperada. Sin duda, cuando aparece una enfermedad en nuestro organismo, lo más común es sentir, wow, que es injusto que eso nos esté pasando. Y lo más común es que nos vamos a preguntar, pero ¿por qué a mí me pasa esta enfermedad? ¿Qué he hecho yo de malo para que me pase esto? ¿Por qué Dios permitió o permite que yo tenga esta enfermedad? Ayer estuve consultando a algunas pacientes que yo tengo, por supuesto voy a omitir sus nombres, que atravesaron un cáncer de mama, un diagnóstico inesperado, y yo le preguntaba por separado que qué sintieron, que qué se preguntaron. Y recuerdo que una de ellas me dijo, primero me pregunté, ¿me voy a morir? Y después me dio mucha rabia, Coralia, me decía ella. Y yo le preguntaba, ¿y esa rabia de dónde venía? ¿Qué te preguntabas cuando tenías esa rabia? Y me dijo, yo me preguntaba, pero esto es justo para mí. O sea, ella sentía que no era justo que esa enfermedad le llegara. Y saben, estas preguntas, como lo hemos dicho a través del programa, estas preguntas de ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho de malo? ¿Por qué Dios permite que esto me pase? Estas preguntas, sin duda alguna, mis oyentes, nos hunden más en la angustia, en el dolor,
en la rabia, en la frustración y por supuesto entramos incluso, si no estamos pendientes, en un estado de desesperanza también, cuando estamos frente a la enfermedad. En cuanto podamos, si estamos atravesando una circunstancia, que hay una enfermedad que no la esperábamos, es importante que en cuanto podamos demos el paso a hacernos otras preguntas y no quedarnos en el ¿por qué a mí? ¿Esto es justo para mí? ¿Qué hice yo de mal? ¿Por qué Dios permite que yo tenga esto? Vamos a cambiar esas preguntas. Vamos a movernos a preguntarnos ¿qué puedo hacer desde hoy para mi bienestar? Preguntarnos ¿qué puedo hacer para mejorar mi salud desde hoy? Ahora que sé que tengo esta enfermedad, ahora que sé que tengo esta situación. Es importante preguntarnos frente a una enfermedad, ¿quién me puede apoyar en esta situación de salud? Es importante también preguntarnos, ¿qué puedo aprender? ¿Qué mensaje, qué enseñanza me trae esta enfermedad? Y sabe, preguntarnos también, ¿qué puedo hacer mientras esté enferma o enfermo? Todas estas preguntas, fíjense que nos están sacando del lamento, nos sacan de la parálisis y nos ponen en movimiento, a accionar. ¿Qué puedo hacer desde hoy para mi bienestar? Eso es una pregunta que te va a venir respuestas de acción, de qué puedes hacer. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Una pregunta también que te va a dar respuesta. Te va a llevar a la acción, te va a llevar a moverte, a salirte de la desesperanza y darte cuenta que sí puedes hacer algo, con todo y que estés bajo un diagnóstico o con alguna enfermedad. Estas preguntas te ayudan a ver que siempre se puede hacer algo, por muy difícil que sea la eventualidad. Y por supuesto, estas preguntas nos ponen en movimiento, nos ponen al control de nuestra vida, de lo que sí podemos hacer, a pesar de la enfermedad, a pesar del diagnóstico. Saben, mis queridos, muchas veces, muchas veces, cuidado si no todas las veces, una enfermedad es el comienzo de una gran transformación y una gran oportunidad para reflexionar y encontrar, ¿saben?, un gran sentido a nuestra vida. Sin duda es así. O sea, no veamos la enfermedad, lo que está ocurriendo como que un monstruo, una enemiga. Es la enfermedad, si le hacemos las preguntas adecuadas, puede ser una gran oportunidad para reflexionar y para encontrar un sentido en esta vida. Pero por supuesto, esto se logra solo si nos hacemos las preguntas correctas. Si nos hacemos las preguntas correctas, como por ejemplo, ¿qué puedo aprender de esto que estoy viviendo con esta enfermedad? ¿Qué sí puedo hacer aun cuando estoy con este diagnóstico y con esta enfermedad? ¿Qué hago para sobrellevar esta circunstancia con dignidad y con propósito? Y sobre todo, ¿quién puede ayudarme en esta situación? Contrario, repito, fíjense que todas las preguntas poderosas que nos ayudan a avanzar, nada tienen que ver con el por qué. Porque el por qué te va a llevar a lamentarte y a hundirte y a victimizarte. Las preguntas poderosas que ayudan a avanzar, todas son ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago? ¿A quién llamo? ¿Qué puedo aprender? Todas comienzan con qué, cómo, cuándo, porque te llevan a la acción. Quedarte en el por qué, te repito, te quedas entonces en la parálisis, en la víctima, en no tener ninguna acción y en lamentarte y en hundirte en la tristeza, en la rabia y en la frustración. Cierro con esto. Muchas veces el dolor, la rabia, el sufrimiento no es por lo que estamos viviendo. Muchas veces es porque no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas. No nos estamos haciendo las preguntas que pueden definitivamente movernos. ¿Sabes? Cambia tus preguntas y todo cambiará. Cambia las preguntas y experimentarás definitivamente un cambio de sensación. Todo cambiará.
Porque cuando cambiamos esa pregunta, donde estamos hundidos en el porqué y en la víctima, decimos, ¿cómo hago para solucionar esto? ¿Qué puedo hacer en medio de esto? Eso te lleva, ¿sabe? Una palabra que a mí no me gusta usar mucho, pero la voy a usar en este momento. Te lleva a empoderarte de ti, o sea, darte cuenta que tú puedes hacer cosas en medio de la enfermedad, en medio de la situación, sea que perdiste un trabajo, sea que no lograste un proyecto, sea que no lograste una meta. Cada vez que tú te haces las preguntas de ¿qué puedo hacer? ¿Qué aprendo? ¿Qué hago de ahora en adelante? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo transitar esto? Todas esas preguntas te están llevando a ti a darte cuenta que sí se puede hacer algo en medio de cualquier situación. Entonces, definitivamente, a veces el dolor, el sufrimiento, la rabia es porque estamos, ¿sabe?, haciendo las preguntas que no son las adecuadas, sino que estamos haciendo las preguntas que nos dejan allí sumidos en la parálisis y en la víctima. Contacto Vital.